Hoy celebramos como iglesia la fiesta de la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía significa manifestación. Hoy, guiados por una estrella, cuenta la tradición que estos sabios de Oriente llegaron a adorar al niño. Ese niño que nació en Belén y que 2 años después vino la adoración de los sabios. Los primeros que adoraron a Jesús cuando nació fueron los pastores, porque recordamos que la gente humilde y la gente sencilla fueron los primeros que el Padre Dios permitió que fueran testigos del nacimiento de Jesús. Así que como también nosotros en esta Epifanía, en esa manifestación, nos congregamos en esta acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Antes de iniciar esta acción de gracias, pidámosle a ese Dios de amor y de misericordia que tenga de nosotros piedad y que disculpe todos los errores y las faltas que hasta ese momento hayamos cometido. Y repetimos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades, y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Pide mí, Cristo, piedad. Contra ti yo pequé, y de
celebramos esta Santa Eucaristía. Hoy recordamos el eterno descanso de Selvira Montero, Jorge Coso González, novenario de Daniel Alonso García Pacheco, también por el eterno descanso del presbítero Manuel Antonio Quesada, Nelson Net, Paula Chavarría, Sandro, Ricardo Chaverri, Irene Sánchez, Marta Navarro, Monseñor Hermógenes Rizo y Randall Córdoba, para que estos hermanos y hermanas nuestras que ya descansan y están en la presencia del Padre Celestial, les conceda también esa corona eterna a la cual estamos llamados. Roguemos al Señor. Hecho está. Hoy también damos gracias a Dios por el cumpleaños de Olga Soto, Julieta Montes de Oca, Toñita Angulo, Juan Pablo Arias, Teresa Lobo, Aide Cuadrado, Nelson Mata, el Padre Laurens Valle y Alejandra Zúñiga, para que el Señor les conceda todos los deseos de sus corazones y supla todos sus anhelos. Roguemos al Señor. Hecho está. Oramos por la salud física y espiritual de todos nosotros, especialmente de nuestros seres amados y queridos. Oramos por estas nuevas presencias del COVID, por todas las patologías, las enfermedades y por todas las situaciones de salud que todos de una u otra manera anhelamos, para que tú, Señor, en nuestros cuerpos físicos y espirituales desates ese milagro creativo que en esta celebración hoy anhelamos. Roguemos al Señor. Hecho está. Oramos por toda nuestra familia, las que hoy estamos aquí, las que representan nuestra misión, los grupos de ángeles y espiritualidad, para que tú, Señor, en un día donde vamos a adorar al niño que nace, como los magos de Oriente, también adoremos en nuestras familias y con nuestros seres amados y queridos a ese Jesús que es el centro de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros hogares. Roguemos al Señor. Hecho está. Si alguno quiere agregar alguna intención. Por un proyecto que tenemos mi esposo y yo para que lo pongamos en tus manos y se haga lo que nos convenga más. Hecho está. Hecho está. Por el problema, la situación de un hijo que tiene que resolver, o sea, lo que es la iluminación de Dios. Hecho está. Para dar gracias a Dios por todas las cosas que nos dio el año que pasó y que este año que viene sea un año lleno de abundancia en salud espiritual, emocional, corporal, salud financiera, y también pido por la salud de un hermano que está ahorita con COVID. Hecho está. En acción de gracias por el cumpleaños de Ronnie Barquer, para que el Señor le conceda mucha salud y mucha prosperidad. Hecho está. Por nuestra familia, por nuestras casas, por nuestros hijos, para que Dios nos proteja y nos llene de paz en nuestros corazones y en nuestros vidas. Hecho está. Hecho está. También ponemos al Señor, junto con la intención de Mayerita, todos los proyectos para este 2023. 2023 es un año 7, es un año de proyectos realizados, es un año de prosperidad, es un año de bendición, es un año de conocimiento y perfección, para que tú, Señor, nos ayudes a ser obedientes al llamado que nos haces para comprender tu voluntad, plan y orden divino en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Hecho está. Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, conceda a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día cara a cara la hermosura infinita de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, hermanos, para escuchar la liturgia de la fe. En la fecha de hoy hay dos lecturas. Una dice misa del día, la que dice misa del día. Por la fecha de hoy dice misa del día. En la página 35. Esa es. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta tu gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanten los ojos y miren alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se
vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Safá trayendo incienso y otros proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tus siervos saldrán en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Que te Que adoren, Señor, adoren, todos los Señor, pueblos. todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que Que te te adoren, adoren, Señor, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Te alabarán, Señor, por todos los pueblos. Segunda lectura. También los paganos participan de la misma herencia que nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre,
y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y vino. Advertidos durante un sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos, hermanas y amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestras faltas y nuestros errores. Como estamos en un día de resurrección antes de la Navidad, ¿verdad? Porque ya termina en ese tiempo, vuelvan, resucitaron los que teníamos ahí esperando. Hoy tenemos algo hermoso. ¿Y qué es? Como decíamos al principio, hoy celebramos la Epifanía del Señor. ¿Epifanía qué significa? Manifestación, muy bien. Desde que llegó tarde, bueno, ya lo sabía, venía viendo la misa cuando venía a camino. Manifestación. Hoy se manifiesta ante el mundo, de acuerdo al profeta Isaías, ese niño que fue prometido por los profetas, ese niño que viene a cambiar la historia de un pueblo tan cerrado como era el pueblo de los judíos, y la historia de nosotros como cristianos, porque somos los primeros seguidores de este, al cual muchos de sus discípulos y apóstoles empezaron a enseñarnos todo lo que tiene que ver con ese Padre de amor y ese Padre de misericordia. Decía un señor que fue sacerdote allá en Ecuador, que lo han criticado mucho, José Ignacio creo que se llama. Él fue sacerdote, dejó los hábitos, se casó, pero entonces se ha dado la tarea de dar clases virtuales sobre lo que es verdaderamente la fe. Y entonces decía en un mensaje antier que él se declara ateo. Entonces, claro, imaginen ustedes, el sacerdote, casado, y ahora se declara ateo. Y entonces le preguntan, porque era un taller de 1 hora que da él una vez al mes. Sí, soy ateo del Dios del Antiguo Testamento, porque no creo en un Dios de guerra, un Dios de venganza, un Dios malo, un Dios... Creo en el Dios que Jesús vino a decirnos, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y entonces eso le ha generado, porque hasta ahora lo estaba leyendo, le ha generado mucha persecución. Pero, ¿qué pasa con nosotros los que por muchos años hemos estado en las iglesias oyendo la misma cantaleta y no hay cambio de esa cantaleta? Bueno, gracias a Dios tenemos a mi querida Angélica de la Trinidad, que ya no va a Francia, ahora va a Roma. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos jóvenes como Raúl, como Estefanía, que no le damos a tobillo con el dedo, ya sabemos muchas cosas que a lo mejor ni nosotros mismos teníamos la noción de aquellas cosas. El profeta Isaías se dice que vivió, don Fabio, no me acuerdo si se lo tendrá, de 500 o 5000 años antes de Cristo. ¿Cómo estaba ese asunto? No me ubico. Es verdad, es que hay una carajada ahí medio extraña. Gracias, Isaías, si lo va a buscar. Vivió muchos años antes. Viene la profecía, porque se le llamaba profeta, porque profetizaba, y viene y nos da aquella enseñanza que nacerá de una mujer virgen, nacerá de la estirpe de David. Y ahí viene la polémica de los cuales hoy los judíos todavía no aceptan que Jesús sea el Mesías. ¿Ustedes se acuerdan por qué no aceptan que Jesús sea el Mesías? Porque no nació o sea, que no es el primogénito de José, ¿verdad? Ajá. O de un hombre, por decirlo así. Así es. Sino que es el primogénito de María. De María. ¿Y qué pasaba con María? Que María sí es de la estirpe de David. Ah, ¿y de qué más? Eso lo vimos en un curso, perdón. ¿Por qué no le dan importancia que María era la estirpe de David? Porque era mujer. Ah, porque era mujer, qué cosa más fea, más extraña. Pero vean que María tenía dos estirpes. La estirpe de David, que le pertenecía a María por familia, y la estirpe de Aarón, que también era otra tribu importantísima. Entonces Jesús tenía abolengo por un lado y tenía abolengo por el otro. Pero si volvemos a reconocer... Dice aquí que casi 750 años antes del nacimiento. Entre 500 andábamos, gracias. Le pretendemos a don José, que era un padre adoptivo de Jesús, porque José sí era exacto de la estirpe de David. Pero ¿por qué le dieron importancia a José? Porque era hombre. Pero los judíos no aceptan que al no ser hijo no puede tener esa estirpe. Y qué fuerte eso, porque cuántas veces, yo sé que, bueno, bastante sé que no hemos pasado por eso, pero ustedes adoptan a un hijo y su hijo es suyo. No es hijo tal vez natural, pero es un hijo del amor, es un hijo del corazón. Si adoptamos los perritos y los queremos como nuestros, imagínense un hijo.
Entonces, ¿qué sucede con el profeta Isaías? Nos anuncia que sí, viene todo este montón de cosas, esa luz que aparece, la luz que nos guía, Jesús que significa luz del mundo, pero la vez pasada en la historia habíamos aprendido que se celebraba en estas fechas del 17 al 25 la fiesta de un solsticio, que era el solsticio del dios Sol. Entonces, la iglesia que empieza a nacer, aquella iglesia de Cristo, fundada por sus seguidores, no por Cristo, agarra todas las fiestas paganas y hace fiestas cristianas. Entonces, a un papa se le ocurrió decir que Jesús nació el 25 de diciembre, para que la fiesta del sol o la fiesta de la luz viniera a ser parte de aquel paganismo. Entonces, ¿qué sucedía en aquellos primeros siglos? El paganismo seguía celebrando sus fiestas y el cristianismo cambiaba todas sus fiestas. Luego empezaron a ver esas cosas, pero después los críticos y especialmente los estudiosos empezaron a ver que cómo Jesús iba a nacer en un diciembre cuando en aquellas tierras había nieve. No podían haber pastores, ni tampoco se podían ver estrellas, porque donde hay nieve, ¿qué hay? Nieve. Nieve. Usted que andaba allá en los Pirineos y todas esas cosas. ¿Qué pasa donde hay nieve? La mañana, usted se andaba por ahí, no me diga nada. ¿Qué pasa? Que no hay sol. No hay sol, las noches son oscuras, jamás se va a poder ver una estrella cuando estamos en ese invierno de nieve. Entonces, se resolvió que Jesús nació entre septiembre finales o principios de octubre, no en diciembre por esa fiesta pagana que se dedicaba al dios Sol. Después, jamás podían haber pastores, porque donde hay nieve, las ovejas están guardaditas, porque no pueden ir a pastar. O ustedes han visto que en un aguacero alguien va y se pone a pastar o a hacer alguna cosa. Aguacero porque no son los nuestros, pero la nieve es imposible que haya ovejas donde hay nieve. Ahora, otra imposibilidad es la que hoy vamos a aprender, y la vamos a aprender muy sencilla. Llegaron los reyes, ¿y cuánto tiempo duraron los reyes en llegar al lugar donde nació Jesús? Mucho tiempo. Ajá, pero según la tradición, ¿cuánto duró? 3 meses, ¿no? 2 años. 2 años. 3 meses. ¿Qué prueba ahí para un trabajador? 2 años. Y por eso hoy tomamos algo importante. Hay una mentira muy grande en este Evangelio de Mateo que también lo vuelve a repetir Lucas. ¿Alguien sabe cuál es esa mentira? Hay una mentira en el Evangelio de Mateo que también la usa Lucas. No la usa Marcos ni la usa Juan. Porque Marcos y Juan, perdón, eran buena gente y no eran mentirosos. ¿Cuál es la mentira de Mateo y cuál es la mentira de Lucas? No hablen todos porque si no se nos jode aquí la transmisión. La mentira de Mateo y la mentira de Lucas. Que nació en Belén. Que nació en Belén, don Olman. Usted no vi, sabía hace 8 años. Sí, señor. Nació en Belén y Jesús no nació en Belén. En Belén era el centro de todo el acopio y dice que en Belén hubo un censo. Y llegó José, María y el niño, o sea, ya había nacido. Iban a presentarse. Pero si hubiera nacido en Belén, llegaron los días de parto, dice Lucas, porque esto lo inventa Lucas, y se quedaron en un pesebre. ¿Y cuánto duraron en el pesebre? Una noche. ¿Cuánto duraron? Una noche. Una noche. Una mamá responsable que tiene a su hijo fuera a orar ahí 2 años. No, ¿verdad que no? No dura. Esperar hasta que llegara. Esperar hasta que llegaran los reyes. Y que se van a quedar ahí comiendo heno de los animales y todo. Hay una cosa importante. Don Fabio. Hay varias tendencias de decir que son reyes. Ajá. En la lectura de hoy habla primero los sabios, sabientes y los magos. Ajá. Y no sé a dónde salió lo de los reyes. Ahorita lo vamos a sacar eso, don Fabio. Que dicha que vino hoy, ve. Vamos a aclarar nada más eso. Entonces, Jesús nació en Nazaret. Por eso le llamaban Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Y ahí está el Nazareno, porque nació en Nazaret. ¿Cómo se llaman los de San Isidro? Isidreños. A los de San Carlos, San Carleños. no, se les llama gente de plata con fincas, ganado y todas las carajas. Esa es la gente de San Carlos. Carleños. Se ganan el mayor. Ajá, los de Turrialba. Pero ¿es Turrialba o Pérez? Pérez. Pérez. ¿Cómo se llama los de Pérez? Pérez. Los Los peseteros. peseteros. Peseteros.
Ok, ¿allá cómo se llama? Limón. Limonenses o... Sí, limonenses. O Cariari. No, es que de limón, De son limón limonenses. todos. Sí. ¿Usted dónde nació, Angélica? Herediana del corazón. Así me gusta, compañera. Vamos bien, vamos bien. No podían llamar el gentilicio a una persona si no nacía en el lugar donde esa persona estaba. Vean ustedes que yo soy de Cujuquí y vivo ya hace 7 años aquí en San Rafael. Yo todavía no me considero barraco. Yo me consideraría barraco el día que Dios nos bendiga, podamos comprar la casa, ya podría ser barraco, pero yo sigo siendo de Cujuquí. Hay una actividad en Cujuquí, sigo yendo a Cujuquí. El gentilicio debe ser horrible, el cujuqueño, a lo mejor, ¿verdad? Pero sigo siendo de Cujuquí. ¿Hay alguna actividad en Cujuquí? Yo sigo siendo de Cujuquí. Don Gorma, por más que tenga años de vida ahí en Los Ángeles, sigue siendo allá de Pérez, ¿verdad? Y ahí cuando va a ver sus ganados y sus tierras de café y toda la cosa. ¿Qué sucede entonces? No podían llamar el gentilicio a alguien que no naciera en el lugar correspondiente. Por eso Jesús no nació en Belén de Judá, nació en Nazaret. ¿Y por qué le mete Mateo y Lucas que nació en Belén? Porque Mateo y Lucas, muy conocedores, especialmente Lucas, muy inteligente, como sabía la profecía de Isaías 700 años después, que para que aquel profeta o Mesías viniera, tenía que ser de la estirpe de David, nacer en Belén, porque nació 1000 años después del nacimiento de David. Entonces teníamos que meter la historia de que Jesús nació en Belén. ¿Pero dónde nació? Nazaret. En Nazaret. ¿Cuánto duró en el pesebre que nunca existió? Una noche. Una noche. Una noche y se fue para su casa tranquilito. ¿Por qué? Porque ahora que viene la manifestación, que eso es lo que ojalá hoy también aprendamos, manifestar significa aprender, estamos en un proceso de conocimiento. Este año 2023 se le llama año de conocimiento, aprendizaje y sabiduría. Es un año muy bonito, así que tengámoslo presente. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando llegaron los reyes? 2 años. ¿Por qué 2 años? Llegaron en llegar. ¿Y por cuándo salieron? Todos sabemos que duró 2 años. Porque llegaron donde Herodes. ¿Y qué pasó con Herodes? Bueno, sí la historia no sé, pero Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ah, porque entonces calculó el tiempo que tenía. Llegaron los sabios o los magos, dijo don Fabio, a donde Herodes, porque andaban buscando al rey de los judíos, y Herodes era el rey de Jerusalén. ¿Estamos bien? Por eso es que llegaron los de Herodes. Pero llegaron a buscar a un niño, porque eran sabios. Dicen que eran estudiosos de los astros, eran científicos, era gente muy inteligente y también muy evolucionada para aquella época en la que ellos vivían. Entonces fueron guiados por una estrella. Ninguno de nosotros, con los 4 sentidos que tenemos, porque a veces nos falla alguno, vamos a ver una estrella, vamos a seguir la estrella. Imaginen que va a uno siguiendo estrellas ahí. O sea, estaríamos como muy fumados para seguir estrellas en este tiempo de ahora. Siguieron la estrella, duraron 2 años, Tati, me parece muy bien. Llegaron a donde Herodes a consultarle. Y Herodes le llama, ¿a quién le llamó? A otros sabios. A los sacerdotes más grandes y digamos los élites, por decirlo así. Los élites. Los élites, pero dijiste algo bonito, dice ahí, a otros sabios. Otros sabios. Llamó a otros sabios del reinado, porque así como el presidente tiene un montón de asesores y los diputados un montón de vagabundos de asesores también, ¿verdad? Que les pagan a 10 un montón de dinero en vez de tener 2 o 3, también Herodes tenía sus asesores. Los llama y les dice, venga, dígame, ¿qué es esto que nace un rey? Y entonces uno de ellos, un sabio, le dice, porque la profecía dice, y tú, Belén, tierra de Judá. Ahí es donde se agarra Mateo y Lucas para decir que Jesús nació en Belén, pero no nació en Belén, nació en Nazaret. Pero viene una parte donde nos vuelve a dar una enseñanza muy importante, que entonces Herodes los manda, vayan, averigüen del niño y cuando lo conozcan o cuando estén por ahí, vienen a mí y yo voy a adorarlo también. Y dice que entonces se fueron en camino, no sabían para dónde, volvieron a ver la estrella, siguieron la estrella, y ahí hay algo importantísimo que espero que nunca se les olvide en su librito, pero también está bíblicamente comprobado. Entraron en la casa, no entraron al pesebre, no entraron al portal, no entraron al pasito. ¿Qué dice ahí? Entraron a la casa, o sea que no vivían en el pasito, que no existió ningún
portalito. Entraron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándolo lo adoraron. Palabra de Dios. Ya vivían en una casa, alquilado de Lima, no sabemos, pero ya vivían en una casa, no vivían en un pesebre. Luego, ¿cuántos reyes eran? No se sabe. Y cuentan que 3 y que 1 quedó de camino, no sé. Llegó tarde. Ah, Llegó tarde. eso lo vio a ustedes, la total dice. ¿Por qué nos hablan de 3? ¿Dónde dice que eran 3? Don Fabio dice, magos, sabios. ¿Cuántos? No dice. especifica. No especifican, exacto, era palabra, no especifican cuántos. ¿Por qué dijimos que 3? ¿Y a dónde llegaron? ¿Y a dónde llegaron? ¿Y de dónde venían? Bueno, venían de Oriente, pero Oriente era tan grande que Mayalita lo leyó ahí muy bonito, ¿verdad? Unos venían de Saba, otros venían de Badián, otros venían de Efa, pero habla de otros en plural, no habla de otros. ¿Cuántos reyes eran? No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Sí, habría que estudiar más en los libros apócrifos, a ver qué aparece ahí. Las a seguir varias ausencias con los libros apócrifos, que no la vergüenza. No, yo estaba suspendido las clases. Bueno, eso sería dice. No hay tradiciones que les ponen nombre. Bueno, eso, don Fabio. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y dónde salieron esos nombres? Y el negrito que quedó botado. Y el negro dijo aquella chola que el negro era de África. África. Dice, todos vienen de Oriente. No, dice, el negro es de África. Ok, don Fabio, dijiste algo sabio. Le pusieron, ¿quién le puso los nombres? ¿Dónde dice que se llamaban así? Ahora, Tati, para que no le dé vuelta más, porque ya se le está quemando ahí. Dijeron que eran 3 porque le llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Entonces, por 3 regalos dijeron que eran 3 reyes. Pero no pudieron haber sido 6. Y 2 llevaron oro, 2 llevaron mirra, 2 llevaron incienso. ¿Por qué no? ¿O por qué no 2? Uno pudo haber llevado oro y mirra y otro pudo llevar incienso. Pero como eran sabios, y aquí venimos a lo que dijo don Fabio, que vamos a aclarar, los sabios eran como reyes, porque tenían sabiduría, pero como es un símil, no eran reyes, como reyes. Y cuando habían reyes, si Herodes tenía toda una élite para que le dijera cuánta gente, o que le dijera la profecía, cuánta gente caminó con ellos durante todos esos 2 años para llegar a Nazaret. Entonces venían muchos, que tal vez lo más importante era que ellos, claro está, pero traían a su séquito. Y dice que venían en dromedarios, en camellos y en todos los animales habidos y por haber, animales de transporte. No le voy a decir transporte público, pero no eran de transporte público. Entonces, inventamos 3 por los regalos. Y ese que decía ahora Tati, hay uno que llegó tarde, no llegó tarde. Hubo uno que dice la historia, no la Biblia ni tampoco los apócrifos, que entonces llegó y encontró a Jesús ya en la cruz y todo ese cuento que está muy bonito, y no deja de ser un cuento bonito, ¿verdad? Pero no eran 3. Y los nombres, don Fabio, ¿dónde los sacamos? Sigue la iglesia inventando nombres. Y entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar. Malhechor, Balgastari, que era cuando había las elecciones y hablaban de los candidatos a presidenciales. Ahora bien, dice la palabra que entonces aquí no habla ni de cantidad, ni habla de nombres, habla nada más de sabios de Oriente. Ahora, magos, en el tiempo de Jesús, sabio era lo mismo que un mago. ¿Por qué? ¿Qué hace el mago? El mago no solamente saca conejitos del sombrero, el mago es el que transforma lo físico y le da totalmente alguna connotación diferente. Entonces, díganme ustedes, bueno, yo no sé si alguien, solo Angélica no, alguien que tenga más de 30, 40 años, somos usted no. ¿Cuántas veces la abuelita para la calentura nos dio borraja? ¿Se acuerdan de la borraja? ¿La que usted no le dio? Y nos quitaba la calentura. Esa señora era maga. Era sabia, sabía que si nos daba borraja, que por cierto yo me acuerdo que sabía rico, la borraja sabía muy rico. Ahora, se la de tomar cuando había calentura. Nos duele el estómago y nos zapa manzanilla, ¿verdad? Y todo el mundo toma manzanilla. Y doctora Méndez, ya la medicina natural, vino la medicina, ¿verdad?, química, y empezó a hacer un montón de cosas, pero bueno, se ocupaba. A sustituirla, pero está volviendo. Está volviendo, ¿verdad? Que va a ser el ciclo. Ahora estaba buscando más de herbolaria, más de naturaleza, más de todo. Bueno, es parte de... Pero ¿quiénes hacían eso?
los sabios, los magos. ¿Cómo que le sobaron el brazo y se le quitó la pega? Los doctores no creen en la pega, ¿verdad? Creen un montón de cosas menos en la pega. Y aquí viene la vecina y agarra a Isaí, la da por todos lados y Isaí se quedó como nuevo. Y tenía pega. Qué interesante. ¿Usted sí cree en la pega, María? Sí. Bueno, María, usted es de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Mago, sabio, persona muy evolucionada, que está muy delante de nosotros. Y por eso es que son reconocidos estos tres, entre comillas, que llegaron a visitar a Jesús. La palabra rey vino del feudo, entonces don Fabio, le llamaban reyes porque entonces venían acompañados de súbditos, entonces solo el rey tenía súbditos. No sé si ustedes supieron que se murió Benedicto XVI, ¿supieron? Sí. Ah, bueno, qué dicho, porque yo me di cuenta hasta allá que lo iban a enterrar. Murió días después, me di cuenta. Sí. Y habla, y me daba risa porque oía yo a los periodistas, católicos y no católicos, decir, es que el funeral es diferente porque hay un papa reinante. Y él no era papa reinante. Entonces yo decía, qué interesante, si la gente la agarra del aire que está diciendo los periodistas, que el Vaticano es un estado, es un reinado, porque quien está reinando es coronado. Dicen que Pablo VI y Juan Pablo II no quisieron que le pusieran la tríada, que es una corona de oro puro con piedras preciosas, que es el que le da la posición de rey, porque el Papa es un rey. Los cardenales son príncipes, por eso los obispos se pelean a ser cardenales. Y hubo un tiempo en que podía ser cardenal cualquier bautizado. Fue que Pablo VI dijo que no podía ser cardenal cualquiera, porque imagínate, llaman a Dixon González y dicen, usted venga, usted puede ser cardenal. Usted sabe, guapo, alto y hermoso para cardenal. No, mejor me quedaba en mi casita tranquilo. Vaticano es un reinado. Y se oía cada rato, el Papa reinante. Y uno dice, yo decía, ojalá la gente entienda esto, Papa reinante. ¿Quién está reinando? Francisco. Este emérito no era nadie. Lo que pasa es que tenía mucha influencia ahí, ¿verdad? En este reinado de Francisco. Muy negativo, por cierto. Y yo quisiera, bueno, le di tiempo hasta para que pasen el mes de duelo, pero yo quisiera ver en febrero si verdaderamente Francisco le va a ponerse las pantalones a hacer lo que tenía que hacer, o verdaderamente no era tan bueno como uno se lo imaginaba. Porque sabemos que no pudo reinar por toda la contra que le hacía Benedicto. Ya Benedicto no existe, pero sigue estando su contra ahí, ¿verdad? Dándole que hablar. También me llamó la atención que cuando lo iban a enterrar decían que solo su familia más cercana, y ahí se colaron un montón de cardenales, ¿verdad? O sea, todos los pupilos de Benedicto XVI. Pobrecito Francisco, porque le ha tocado gobernar con gente mala, como la carne pescuezo, gente que ha sido piedra de tropiezo, gente que no la ha dejado gobernar, o la palabra verdadera es reinar. Los reyes tuvieron la posición de reyes por el asunto de ponerle un nombre especial, porque venían con muchos súbditos directamente del Oriente. Pero quedamos claros, no eran tres, pudieron haber sido más. No hay apócrifos, como decía Randall, donde dijera que eran menos, pero pudieron haber sido más. Sí venían tres tesoros o tres regalos. Vamos a ver, don Fabio, ¿qué significaban los regalos? Bueno, el incienso se usaba siempre en todas las ceremonias, principalmente reales. Reales, exactamente. Y la mirra era igualmente como una especie de bebida para realmente para acompañar las grandes ceremonias. La que le llevaron fue la de aceite, la mirra como aceite. Exacto. Y el oro, sí, como el oro para señalar la platita que no puede faltar. ¿Verdad que la mirra iba a ser para embalsamarlo, tal vez muriera? Ah, exacto. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿qué hizo José con el oro, con la mirra y con el incienso? Invirtió en los estudios de ¿Qué hizo? Eso le sirvió principalmente del oro para comprar unos cuantos burros o camellos e irse huyendo a Egipto. ¿Por qué se fue para Egipto? Porque Herodes mandó matar a todos los niños menores de 12 años. Excelente, De dos. Fabio. De 2 años. De dos. ¿verdad? De 2 años. Sí, de 2 años. ¿Cuánto duró Egipto? Eso no.
Ya sigamos el chisme completo para aquí ya. Pero bueno, don Fabio agarró el oro porque era el metal más preciado y era con el que se hacían divisas. El oro era con el que se hacía divisas. No se hacía divisas con incienso ni se hacía divisas con mirra, sino con el oro. Y con eso sale de Jerusalén y se va para Egipto. Pero lo vemos muy fácil, agarró los camellos y se va para Egipto. ¿Cuánto había de Jerusalén a Egipto? Eran días y también meses. Y hay otros estudios que dicen que pueden haber sido años. Pero ¿cuánto duró en Egipto? Porque hasta después del tiempo, vuelve otra vez el ángel Gabriel y le dice, ya pueden volver a Jerusalén, porque aquel que iba a matar al niño ya ha muerto. Pero ¿cuántos años pasaron? No se sabe. Bueno, La ciencia cierta no se sabe. Ahí sí vamos a los apócrifos. A ver, una pregunta, ¿y por qué María y José andaban, o sea, por qué no se habían quedado en Nazaret, por qué iban camino a Belén? Porque en Belén se hacía el censo. Era un censo importante que era como el centro de la ciudad. Recuerden que nació el rey David ahí, entonces era el centro de la ciudad, como que digamos ahora, es que yo ya tenía Tribunal Supremo de Elecciones en Heredia, pero cuando solamente existía el de San José, la gente de Guanacaste, Limón, Punta Arenas tenían que venir hasta San José a registrarse, porque era la capital. En el tiempo de Jesús, Belén era el centro de todo. Porque estaba en un pesebre de nación. Mi querido amigo, ya dijimos que eso fue mentira, eso lo inventó Mateo y lo inventó Lucas. Okay. Ya venían así, Ok. porque tenían que registrar. Como que usted, ¿cuántas veces tiene, Tati? ¿Sí? ¿Quién? ¿Usted cuántas veces tiene? ¿Cuántos meses? Nadie puede registrar a alguien no nacido, ¿verdad, Gabriela? Se registra al nacido. Entonces Jesús no nació en Belén, ya venía nacido. Ya cuando lo registran como primogénito, hijo de María. No, De María. de María, porque José ya había tenido 2 matrimonios, José ya había tenido otros hijos, entonces era el primogénito de María, no el primogénito de José. Eran divorciados. Ese era un viejillo vacilón, ¿verdad? Pues ya tenía más de 60 años. Y la chiquilla, y María tenía como 16. ¿Cuántas veces usted ahorita? 16. Imagínese un viejillo de 60, pero ni para nada, ¿verdad? Y además no podía haber nacido en diciembre, porque el censo no pudo haber sido en diciembre, porque en diciembre es el frío, ¿verdad? Y entonces toda la gente que venía a censar tenía que venir en una época de verano, ¿no? Se creía, Randall, también que por ser Jerusalén y Belén, el centro de todo bueno, ahí lo dice en una parte, todo el mundo venía, pero el concepto del mundo de ellos era muy reducido. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús les dijo a los apóstoles, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Jesús no tenía en la mente Costa Rica, ni Nicaragua, ni Honduras, ni ninguno. Para él el mundo era, usted agarraba un barco y se iba y desembarcaba en tal lugar, ese era el mundo. Hasta donde usted llegara era el mundo, ese era su mundo. Por eso es que cuando hablan de los viajes de Pablo es el único que sale de Jerusalén a hacer los viajes grandes. Primero porque era joven, segundo porque era ciudadano romano, entonces ciudadano romano podía andar donde le daba la gana. ¿Qué es lo que pasa con Pedro cuando la gente miente y dice que Pedro fue enterrado en Roma? Jamás, Pedro no era ciudadano romano, Pedro era un analfabeta, pescador y que nació en Galilea y se murió en Galilea. No podía salir de Jerusalén porque no era ciudadano romano. Hoy ser ciudadano romano es, tal vez es muy feo que yo lo diga, pero porque no soy así como muy afable de eso. Pero hoy un ciudadano romano es como el que tiene la visa americana, que puede ir a cualquier lugar con solo la visa americana. Y usted dice, bueno, ahora estaba oyendo el otro día con la gente de Qatar, que ustedes que fueron, tenían que tener la visa americana. Por eso, una visa, que era entonces ser ciudadano romano, una visa, que era muy importante. Usted donde tiene esa visa podía pasar a todo lado. Máximo si tenía que hacer un intercambio de vuelo, ¿verdad? En Estados Unidos sin visa usted no podía hacer ese intercambio. Entonces, ¿qué era ser ciudadano romano? Una visa. Que no tenía Pedro, que no tenía Juan, que no tenía los hijos del Zebedeo, porque no eran gente formada ni gente preparada. Pablo, al contrario, todo un erudito, era ciudadano romano. Por eso el mundo que Pablo conoció, que nos dio a entender por medio de las cartas, era el mundo que Pablo descubrió. Pero no existía el mundo como nosotros hoy lo conocemos. Entonces ese era el censo mundial. Todo el que podía llegar ahí, y como dice don Fabio, rescato eso suyo. No podían llegar en lluvia, no podían llegar en nieve, no podían llegar, tenían que llegar en ¿cómo se llama ese vehículo de nieve? En trineo. En trineo, imagínense ustedes, todo el mundo en trineo ahí. O sea, como que no. Entonces, concluimos hoy.
Fueron y llegaron a la casa donde vivían, no dice pesebre. Hay que agarrarlas en el aire. Mateo y Lucas mintieron, no nació en Belén, nació en Nazaret, por eso le llamamos Nazareno. Y aunque, como decía don Fabio, cuando se fueron para Egipto para la persecución de Herodes, fueron casi 4 años, don Fabio. Entonces Jesús vino de 6 a 7 años de nuevo, ¿a dónde? A Nazaret. Porque dice que venidos de Egipto se fueron a su casa de Nazaret, donde el niño creció y toda la cosa. Vivían en Nazaret y por eso nosotros oímos hablar de las fiestas. Cuando el niño se pierde en el templo, ¿se acuerdan? El que tenía ahora sí 12 años, cuando se pierde en el templo, y ellos venían de Nazaret, llegaban a Jerusalén a las fiestas, y ese capítulo de Lucas es muy bonito, porque entonces nos habla de que sí vivía en Nazaret. Y las fiestas de aquel tiempo son como las de Zapote, las de Palmares de hoy, ¿verdad? Todo el mundo viene de diferentes provincias a esas fiestas. Entonces eso era lo importante de las fiestas. No, que primero antes de eso lo dejaron botado en Egipto. Bueno, también hay un evangelio apócrifo que habla que lo dejaron botado. Y que aparte de botado, Jesús no había aprendido todavía sus dones inmensos que tenía. Entonces hacía acá, Barrabasá. Por ejemplo, hay uno que es muy bonito, que espero, Fabio, doña Mayela, dice que ahora hay más tiempo, puedan involucrarse los lunes, en ese que Randall no ha vuelto. Vamos a leer un evangelio muy interesante, donde dice el evangelio que Jesús, al no saber los poderes, llamémoslo así poderes, ¿verdad?, que tenía, entonces un día llegaron y le dijeron, estaba jugando en una terraza, y por accidente uno de los niños que jugaba se cayó de la terraza, golpeó la cabeza en el suelo y se murió. Entonces los papás del niño que murió le echaron la culpa a Jesús. Y Jesús se enojó tanto, dice el evangelio, pero se enojó tanto, se le metió el chuki, que entonces resucitó al carajillo para que le dijera a la mamá si él lo había botado. El carajillo resucita, le dice que no fue Jesús, y Jesús lo vuelve a matar. Porque nada más lo resucitó para que dijera si lo había empujado o no lo había empujado. Entonces vean ustedes qué interesante. Cualquiera dice, no, es un evangelio por ahí. No, pero es un evangelio apócrifo. ¿Pero apócrifo redactado por quién? Es el evangelio redactado por uno de los seguidores de Jesús, que la iglesia no quiso aceptar, entonces los llaman apócrifos. Están por ahí guardadillos. Hay otro vacilón. Estaba un sábado Jesús jugando en un río, entonces dice que Jesús separó las aguas del río como hizo Moisés, porque estaba haciendo pajaritos de barro, palomitas de barro. Entonces separó las aguas para que tuviera barro y daba una palmada y se iban las palomitas convertidas ya en palomitas. Entonces que llegó un fariseo llamado a José corriendo y le dijo, oiga, su hijo está trabajando un sábado. Y entonces que José regaña a Jesús y le dice, ¿usted por qué hace trabajo un sábado? El sábado se hizo para mí, no yo para el sábado. Y tenía 7, 8 años. Ve que con el niño carajillo, ¿sabe? Que dónde está, por cierto, el finado, ¿dónde está hoy? Se quedó botado por él. ¿Y a dónde están? Eso está en los evangelios apócrifos. Por eso le digo que piénselo muy bien, porque los lunes a las 7, a partir del 10, ¿y qué dijimos? Del 16. 16, vamos a iniciar. Es que estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones, sí. Estamos de vacaciones. Desde mañana en 8, Fabio y Mañanita, para que ojalá se involucren. Si se va a involucrar, me avisan. Entonces, vamos fuera. No, pero cuando vuelvan, si ustedes van, pasean, me traen un souvenir y ya vuelven. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuántas verdades hemos tenido o tenemos que seguir aprendiendo? Perdón, es presencial. Es virtual, pero si usted quiere venir aquí, se viene aquí sin ningún problema. Padre Pilar, entonces la profecía no se cumplió de todo. Nunca se cumplió. Nunca. Porque no nació en Belén, nació en Nazaret. Ni tampoco era para los hombres, tampoco era de la estirpe de David. A pesar de que María sí tenía la estirpe. Pero por ser mujer, no se la aceptaba. Eso es el pleito que tienen los judíos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que era el Mesías si no nació de la estirpe de David? De hecho, según los judíos todavía lo siguen esperando. Lo sigue esperando. Sí, eso es algo impresionante, ¿verdad? Que a pesar de que María sí tenía la estirpe, era la de David y la de Aarón. Bueno, anda, está poniendo atención. Por eso ahí decía, no sé si era la primera lectura, que iban a ser alguien que venía a contrariar. A contrariar, totalmente. A romper con todo eso. Ajá, el primogénito de la mujer. Y sobre los reyes o los magos, también según se sospecha que eran de los esenios. Eran esenios. Porque eran, ¿no, Fabio? Eran sabios. Por eso venía de la estirpe de los esenios. Alquimista, ¿no? Eran alquimistas, claro, y tenían todo ese estudio de las estrellas. O sea, todo se empieza a confabular y lo bonito es que empecemos a aprender eso. Ahora, concluyo.
Yo les decía el 25, que ahí estaba Don Olman, creo, ¿verdad? El 25. No es tanto si nació el 25 o no nació el 25, sigamos celebrando la Navidad, sigamos celebrando esas cosas bonitas. Yo le decía a Isaí el 25 que cerramos hasta una campanita que me trajeron de Francia, porque papi es papi, ¿verdad? Entonces me trajeron una de Notre Dame, y suena lindísimo, y es también un cuenco, la misma campana es cuenco. Entonces la estrenamos ese día para poner el niño, y yo ponía el niño y yo decía, qué hipócrita que soy yo, voy a predicar que esto no es verdad y aquí estoy poniendo el niño. Pero la tradición es linda, el recordar es lindo. Que recordamos el nacimiento del Dios Sol, qué dicha, porque Dios también envía a su Hijo como luz del mundo, envía a su Hijo porque luz significa sabiduría, conocimiento, el año que estamos, año de sabiduría, año de conocimiento, y nos envía a ese Jesús para que nazca. ¿Qué importa si fue en septiembre? Ustedes saben el 11 de septiembre poniendo portales, como que qué raro, ¿verdad? También decían los alquimistas que era de signo Libra, ¿verdad? Para septiembre, octubre. Octubre, ahora solo Libra, sí. Entonces era signo Libra, entonces era muy importante los signos para los alquimistas, importantísimo. Jesús no nació en diciembre, nació en esos meses. Pero vamos de nuevo, no importa, seguimos con la tradición, las tradiciones son buenas. Lo que son malas son las traiciones, pero las tradiciones son buenas, ¿no, Fabio? No, que hace unos días una nieta nos dio una lección. Llegó donde teníamos el pesebre y se quedó viendo, quitó el niño de donde estaba en la paja y llevó un animalito y lo puso, un pajarito y lo puso en la paja. Dice, es que los pajaritos viven en la paja, un niño no puede vivir. Ella misma quitó el niño y puso un pajarito ahí. ¿Y qué edad tiene? 6 años. Bueno, ya vieron usted la sabiduría, es el pajarito el que está en la paja, no un niño. Okay. Bueno, vean que sabiduría en cuestión de años, no pudo haber nacido de esa forma tan extraña. Y como decía, la historia misma decía, ¿por qué habrán inventado eso? Bueno, el que hayan inventado que nació en Belén para justificar lo de David, está bien. O sea, yo también lo acepto, está bien, será verdad, pero está bien. ¿Por qué pobre? ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué no había lugar para ellos en los hoteles? Porque también Lucas lo habla, no había para ellos lugar en la posada, entonces tuvieron que irse a donde estaban los animales. Eso también es mentira, porque vamos de nuevo, ninguna mamá responsable va a tener a su hijo en un lugar de esto, jamás. Por eso, no existe. El Evangelio apócrifo habla hasta de las parteras, que entonces José fue corriendo a buscar una partera que se llamaba Salomé, y que entonces Salomé vino y vio el nacimiento y estuvo con ella, pero en una casa, no en un pesebre. Entonces imagínense, hasta eso nos habla en esos Evangelios apócrifos. Entonces me felicita a esa nieta, porque vea qué buena sabiduría de saber que un niño no puede nacer. Por eso, imagínense, qué carga. Entonces, ¿qué es aprender? 6 días después, o no sé cuánto, del 25 a hoy, vienen los reyes. Bueno, es una cronología. Lo mismo pasa en la Semana Santa. La iglesia puso Semana Santa para celebrar todos los acontecimientos de Jesús en una semana. Pero los acontecimientos de Jesús empiezan desde aquel día que lee en la sinagoga, el Espíritu Santo está sobre mí, que tenía 30 años. De ahí empezaron a quererlo matar, ya entra a Jerusalén, pero eso no pasó en días, pasó en años. Pero la iglesia lo reduce en un mismo día, ¿verdad? O sea, Jesús, por ejemplo, no pudo comer el jueves, ya iba a ser crucificado el viernes, ya le tenían el novenario listo y todo, y nada, que el pobre podía disfrutar su novenario. Entonces, no, eso pasó todo, es una cronología que la iglesia, ahí sí le agradecemos a la iglesia la tradición de enseñarnos de una forma didáctica las cosas que pasaban. Concluyo con una pregunta, a ver quién me la responde. ¿Quién inventó el pesebre? ¿El qué? El pesebre, el portalito. No sé, sí se dijo el primero, pero no. Santo Domingo. ¿Qué ama, güey? Se había dicho que era Santo Domingo. Santo Domingo no. Santo Domingo Guzmán fue quien inventó el rosario. Porque el mentiroso decía que la boca salían rosas. Imagínate la boca salían rosas, está raro. San Francisco. ¿De qué? De Asís. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, él creía, era el, digamos, como el patrón de los animales, ¿verdad? Por ahí era donde andaba, pero no recuerdo exactamente qué. Sí, a ver, pero de Domingo a Francisco, animal. Bueno, patrón de los animales. Entonces, ¿qué hizo? Agarrar y hacer para él una representación del nacimiento. Año 1200 y tanto. No tengo la fecha exacta, pero 1200 y tanto. Y ya después lo aprueban y es lo que tenemos como parte de algo didáctico. Ustedes van a una casa de un pesebre y dicen, qué lindo, aquí nació el niño. Sí, es una representación.
¿verdad? Igual así no fue, pero fue una representación. Y se dice que como fue en el año 1200 y la Biblia se terminó de escribir en 1551, entonces hasta qué punto agarraron la posición de Francisco de Asís para decir que nació en un pesebre, y que muy humilde, y que toda la cosa. Entonces vean ustedes cómo juegan los años, ¿verdad? Porque no, bíblicamente no dice exactamente cómo, dónde y cuándo nació, no lo dice. Y lo último que les iba a decir era, no era una familia pobre de Nazaret. José era carpintero, y ser carpintero en el tiempo de Jesús era una persona de mucho dinero. Además, José tenía abolengo también. Y tenía abolengo, él tenía posición. Pero oímos a cada rato, era familia pobre de Nazaret. No, era pobre, tenían casa, tenían trabajo. Es como que Don Olman me diga que el ingeniero no gana 3 millones por cada cosa que hace en todo lado. O sea, tenía posición. Y en el tiempo de Jesús no oímos hablar de otro carpintero. No es el hijo del carpintero, porque si hubiera habido otro carpintero le preguntarían, ¿de cuál de todos? No, José tenía posición y José tenía respeto. Aparte que era también sumo sacerdote de los judíos, entonces era un hombre posesionado. María también tenía su posición, pues bueno, vamos de nuevo por ser mujer. Pero José, María y el niño no eran una familia pobre de Nazaret, era una familia adinerada, colocada. Que sus seguidores, María Magdalena y todos los demás, tenían mucho dinero. Sí, ¿se acuerdan el dicho de las abuelas? Plata jala, plata. Por eso es que yo soy tan humilde y estoy aquí jalando cuentas de otros. Pero, ¿qué sucede? José y María tenían posición, no es la familia pobre de Nazaret. Esto es la historia de San Francisco. Esto es el invento que después de 1551 lo metieron en el pesebrito, y esa nieta nunca se me va a olvidar con ese pajarito. A ver, que lo vamos a tomar para la próxima. Poner un pajarito es lo más sabio, porque los niños no nacen en pesebres, son los pajaritos. La sacó del estadio. Entonces celebremos las tradiciones, siempre y cuando no se nos conviertan en traiciones, y nunca defendamos lo que no existe. Está bien, está el pesebre, está todo muy bonito. Ahora doña Mayela nos preguntó cuándo le rezan. El 2 de febrero, que la iglesia celebra la presentación del niño, que es la famosa Candelaria. Nos gusta celebrarlo ese día porque es ya la presentación, otra manifestación de Jesús, cuando lleva al templo y toda esa cosa. Entonces me gusta rezarlo siempre ese día, porque ahí se termina ya este tiempo tan bonito de Navidad. Entonces se reza el 2 de febrero a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Así que ya quedan cordialmente invitados. Pero, don Fabio, qué historia más bonita, qué bonita la historia. Excelente. ¿Cómo aprendemos con la historia? Aprendimos, nos dejó así. Bueno, bendito Dios. ¿Cuáles son entonces los dos evangelios que mintieron? Mateo y Lucas. Y Lucas. Y es interesante, el evangelio hoy de Mateo, él miente con el nacimiento, pero dice que llegaron a su casa de Nazaret. Bueno, ¿nació en Belén o nació en Nazaret? ¿Dónde? Y él mismo escribe, y llegaron a su casa de Nazaret. Ahí doña Mayela, usted que raya ahí dice clarísimo. Entonces uno dice, qué tontos que son. Bueno, recordemos que tampoco Mateo escribió, fueron sus seguidores, pero no calcularon que estaban hablando de algo que no estaba. O tal vez en la transformación de la Biblia, que se va cambiando, entonces alguna gente lo interpretó mal. Okay. Porque digamos aquí la gente dice, bueno, ahora que ya está más formado, si alguien nace en Heredia, entonces es cédula 4, pero no importa el lugar que nazca, puede nacer en San Pablo, Santo Domingo y San Rafael, que sigue siendo cédula 4. Entonces sí, si el centro era Belén, y Jesús nació en Belén, que viviera en Nazaret no quiere decir que se haya ido del entorno de Belén. ¿Vos qué cédula sos? ¿Cartago? No, yo soy uno. Uno, San José. Los de Pérez somos Yo también soy San José. Isaías, ¿usted va a ser el número? 7. 7. De hecho está. Hicieron un censo, él quedó empadronado en Belén. Porque ya había nacido. No era que lo llevaba en la panza, porque nadie puede empadronar a alguien que no ha nacido. Ese también es un detallillo que está ahí, que hay que agarrarlo del aire, ¿verdad? ¿Cómo lo van a empadronar si no ha nacido? Pero usted me dijo, póngale ahí, pesa la panza ahí, la ponen, por Dios, ¿verdad? Eso es como muy ilógico. Dice que cuando ya pudo regresar de Egipto, era cuando ya había muerto Herodes. ¿Cuántos años dijimos? 3 a 4. Como 4. ¿Cómo? Porque también no tienen una seguridad. Pero sí se dice que Jesús pudo haber venido de 6 a 8 años. Vive en Nazaret normal, se pierde en el templo a los 12, y después de los 12, todo joven después de 12 años, y eso me gusta mucho, porque aquí los jóvenes después de 12 años, ¿dónde van? A séptimo. Y en el tiempo de Jesús, los muchachos de 12 años iban a una escuela de filosofía que se llamaba la escuela de Gamaliel.
iban a prepararse a esa escuela a los 12 años. Por eso quiere decir que cuando se pierde y a los maestros de la ley lo escuchan, se olvidan de su entendimiento porque aún no había ido a la escuela de Gamaliel, imagínense. Y ahí viene lo que nosotros sabemos, que entonces a los 15 a los 20, él se va para Asia, se prepara con los esenios y toda esa cosa que sabemos nosotros, que no son los años perdidos de Jesús, sino que son los años bien aprovechados de Jesús, que va a prepararse. Pero según la historia, José también era muy preparado en todo lo que eran las escrituras y que llevaba a Jesús a la sinagoga, lo llevaba a la sinagoga, y si lo llevaba era porque José también lo iba preparando, lo iba preparando. ¿Y quién sabe la sinagoga sino los ricos? Exactamente. Familia pobre en Nazaret no existe. ¿Cómo que vean que los banqueros en Gamboa son pobres? Esta es una mansión que tienen ahí como 25 hectáreas y juegan de no. Así que, Angélica, usted ya sabe que medio patio es suyo para que vaya negociando, allá un apartamento para su futuro. Eso es lo que tenemos que quitar de todo lo que nos han metido. Pobrecito, y vivió tan pobre. No vivió pobre. Él vivió muy bien, pero no vivió pobre. Entonces eso tenemos que quitar. Vamos con nuestras ofrendas de pan y de vino. Que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrezco toda mi vida como María al pie de la cruz y seré siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Mira, Señor, los dones de tu iglesia, que hoy no son oro, incienso y vida, sino Jesucristo, tu Hijo, al que aquellos dones representamos, y que ahora se inmola y se nos da en comida. A ese Jesús en el cual buscamos, a Él se da la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse del Hijo de nuestra fragilidad y condición humana, no solo confiere la dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta misma unión admirable nos hace a nosotros eternos. Y hoy, cuando nosotros también en su manifestación vemos la luz del conocimiento y la sabiduría representada en Él, lo seguimos, lo buscamos y de Él aprendemos. Junto con todos los ángeles del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gloria.
parece verdad, Señor, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. El cielo y la tierra, nuestro nombre sea alabado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad, para el perdón de sus faltas y de sus errores. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravilla ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra, nuestro nombre sea alabado. Si tú sientes el barullo y no sabes quién es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones.
que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelven los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Hermanos, hermanas y amigos, nosotros no necesitamos ser reyes ni sabios. Necesitamos simplemente adorar a Jesús en espíritu y en verdad. La manifestación de Jesús hoy se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Él es el sacramento de nuestra fe. Iniciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Madre de Jesús, los apóstoles y los mártires, San Pablo y todos los santos, por cuya intermediación confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra. A mí, digno sacerdote tuyo, a mis hermanos obispos Rodrigo y Fabián, y al orden episcopal, presbíteros, diáconos, religiosos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de la gran familia de la Misión San Pablo, de todos los que pertenecemos a los grupos de ángeles y espiritualidad, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda, Señor, a tus hijos Elvira, Jorge Coso, el novenario de Daniel Alonso García, el Padre Manuel Quesada, Nelson, Paula Chavarría, Sandro, Ricardo Chaverri, Irene Sánchez, Marta Navarro, Monseñor Hermógenes Rizo y Randall Córdoba, a quienes llamaste este mundo a tu presencia. Concedes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Levantamos nuestras manos en acción de gracias y en sanidad para desatarla para nuestras vidas y las vidas de nuestros seres amados y queridos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Juntos, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. De mi sanidad plena y completa. De mi sanidad plena y completa. Aquí y ahora realizado. Aquí y ahora realizado. Hecho está. Hecho está. Por la manifestación de tu Hijo, Señor, y porque nos enseña la mejor oración para llegar al Padre de amor y de misericordia, vamos a cantar esa misma oración todos juntos. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó
Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero hoy es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices hoy a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros errores y nuestras faltas, sino toma en cuenta la fe de esta Iglesia Santa que hoy has congregado en tu presencia. Y conforme a esa palabra que hacemos nuestra, concédenos a todos la paz, la unidad y la sanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Como hermanos que todos somos, los saludamos con el gesto fraternal de paz. La paz sea con ustedes. Paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Hermanos, hermanas y amigos, Él es Jesús, el Hijo de María, el que hoy se manifiesta ante nosotros para reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy estamos llamados a, como los sabios de Oriente, venir a adorarlo en espíritu y en verdad. Dichosos y dichosas todos ustedes que se acercan hoy a esta cena del Señor. Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar
años más de haber trascendido, para que el Señor lo tenga gozando de esa corona eterna, y a la familia Ugalde, a mi compañero James Ugalde, para que la fortaleza del Señor esté siempre con ellos. Quiero contarles que la gente que se pegó la rifa no lo volvió a donar, entonces va a volverse a rifar. Y sí les quiero comentar que hablaba con don Fabio por mensaje el otro día, ¿verdad? Que bueno, se vendieron casi la mayoría de números. En el Ángel teníamos casi un 50% que no se vendía y toda esa cosa. Se vendió un poquitito más. Hasta mañana, bueno, hasta hoy, digamos, dimos tiempo para cancelar los números que faltaban, pero mañana, si Dios lo permite, creo que podemos meter $1,000 más. O sea, si mañana están los $1,000, nos quedarían $3,000 ya para cancelar el lote. Este mes de enero no he pasado la rifa porque algunas personas, por lo menos de los que nos compran números fijos, nos han dicho que con la cuesta de enero y que la compra de útiles y toda esa cosa, pues queremos un poquitito. Entonces, aparte, como oyeron a Randall, ¿verdad? Entramos el 16 a cursos, entonces tendríamos 15 días para venderlos, colocarlos. Entonces la idea es mejor, vamos a rifar lo mismo para el mes de febrero. Entonces vamos a tener todo febrero para poderlo rifar, colocar números y toda la cosa. Igual, en 5,000 colores, que fue lo que se dio, y vean que esa olla, estábamos viendo el otro día, valía como 120,000 colores. Entonces ahí está más un poquillo de plata, ¿verdad? Esa campinera, ¿cómo es que se llama? Parrilla. La parrilla esa tiene también un valor simbólico, y el coffee maker, pues a los que no les gusta hacer café chorreado, pues ahí está el coffee maker. Entonces en febrero volvemos con los números, y para marzo tenemos una gastroscopía donada por el doctor León de Becerril. A veces la gente dice, ¿para qué quiero yo una gastroscopía? Tal vez usted no, alguien la puede necesitar. Entonces, varios ustedes que saben en ese campo de la medicina, según nos averiguamos, una gastroscopía no baja en un laboratorio privado por 150,000 colones. El doctor de Becerril nos lo donó para que sea el premio primero del mes, tal vez de marzo. Dixillo nos donó también una carajada para las mujeres que les gusta embarrarse de tonteras y cortarse el pelo y toda esa loquera. Así que Angélica, que pida que su mamá lo pegue para que vaya al colegio bien guapa, más de lo que está ahora. Y un tercer premio que vamos a ver que lo sacamos, si Dios quiere, para el mes de marzo. Lo que les decía es que siento que rifar cosas nos está dando más dinero que rifar el ángel, porque el ángel nos dejó más deudas que otra cosa, ¿verdad? Entonces el ángel es muy bonito, todo lo que ustedes quieran. Ya hablé hasta con la gente de Los Ángeles, que si alguien quiere uno, pues entonces nada más me avisa, nos lo dejan a precio de los otros, ustedes lo mandan a pintar, les sale muy cómodo. Pero sí, ya notamos que no, que el ángel como que no es muy bien, la rifa no es como muy bien vista, ¿verdad? Entonces bueno, quedamos en que este es el mes de febrero, marzo lo debe servir, y ponerle candela, porque don Fabio decía algo, ojalá que este año ya paguemos el lote. Yo calculo que ya para mayo, junio ya tiene que estar pagado, ¿verdad? Para ya salir de eso. Pues son $3,000, si Dios nos permite mañana depositar 1,000. Pero lo que siempre les digo, yo les repito, se paga el lote, ¿y qué hacemos? Lo dejamos ahí. Don Olga, no sé, que le dije el otro día, tenemos que ir, ojalá que el domingo terminemos la misa, vengamos con tiempo y nos vamos para allá, almorzamos en el camino a doña Mayela, que usted dijo, y nos vamos para el lote, porque hay que hacer las terrazas, hay que cerrar el lote. Ahora que lo fuimos a ver el otro lotecito, que fue la bendición de Dios, ya lo tienen ahí bien cortadito, bien bonito, planito. Y yo decía ahí, bueno, es que eso es porque la bendición salió muy comodito, ¿verdad? Pero verdaderamente ya después de pagar el lote hay que pensar que hay que hacerle a ese lote. Entonces bueno, eso queda ya para que este 2023, año de perfección con ese número 7, nos ayude a tomar buenas, sabias decisiones para el lote, y que todo lo hagamos de la mejor manera posible. Así que ahí está el lote, y sigamos orando para que todo salga mucho mejor. Quiero felicitar el cumpleaños de Olga Soto, Julieta Montedioca, doña Toñita Angulo, Juan Pablo Arias, Teresa Lobo, Aide Cuadrado, Nelson Mata, el padre Laurens Valle y Alejandra Zúñiga, para que el Señor a estos hermanos que hoy cumplen años los tenga también de todos los deseos de su corazón, ya les iba a decir gozando de paz, pero también pueden estar gozando de paz. Nos ponemos en pie. Oremos. Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor, para que contemplemos con fe pura y vivamos con amor sincero el misterio del que hemos participado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. La misa ha concluido, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios les bendiga, feliz domingo, pásenla bien y sigan disfrutando las vacaciones. Nos queda un mes, más o menos, ¿verdad?